Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Veo una asistencia bastante buena. Qué bueno es el Señor, porque puso en su corazón el deseo de congregarse este día, no porque quien iba a cantar o predicar, sino porque tenemos necesidad de nuestro Dios. Hermanos, agradezco al Señor este privilegio. Créanme que ya vine tarde, vine con casi a las 4:30, fui a Usulután este día, ya vine casi a las 4:30 y pensando que a saber si va a venir a tiempo, pero gracias a Dios aquí estoy. Y vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 8 y versículo 40, una porción bien conocida. San Lucas capítulo 8, versículo 40. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y vamos a leer todo lo que falta de ese capítulo. Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo cada uno. Yo leo los pares y usted los impares. San Lucas capítulo 8, versículo 40. Y leemos así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y llorando todos hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y todos, no, los 55. Entonces el 56, la procede a todos. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria a Dios. Pueden sentarse.
Es una porción de la palabra de Dios bastante conocida. Pero hermanos, a veces uno está ahí, cuando le toca predicar, pues está ahí que predico en este o versículo en otro. Pero pues lo que hay que hacer en ese momento es pedir la dirección a Dios. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros que estamos esta noche aquí reunidos. Y me impactó, hermanos, al ver este ejemplo de estos personajes que narra la palabra del Señor. Hermanos, y le quiero que meditemos estos minutos, no son muchos, bajo un pequeño tema: el poder que obtenemos cuando estamos de rodillas delante de nuestro Dios. O puede decir las respuestas que obtenemos cuando estamos postrados delante de nuestro Dios. Una de las cosas, hermanos, que el cristiano de hoy en día hemos descuidado, de alguna manera, posiblemente no todos, pero es estar de rodillas delante de nuestro Dios. Esa es una de las cosas que el enemigo más procura, más intenta, más quiere que nosotros dejemos de hacerlo. Pone infinidad de situaciones, y si nosotros, hermanos, no tomamos dominio propio o fuerzas en el Señor, no vamos a doblar rodillas, no vamos a buscar su presencia, cuando sabemos que sin oración, sin postrarse ante nuestro Dios, no tenemos vida. Porque la vida que obtenemos cuando usted y yo nos postramos delante de nuestro Dios, hermanos, no lo puede dar nada de este mundo. Los quehaceres lo que hacen es ahogar nuestra vida espiritual. Los afanes lo que hacen, hermanos, es debilitarlos espiritualmente. Y a mí me llamaba la atención este hombre, porque la Biblia dice que era uno de los hombres principales de la sinagoga. Pero este hombre, hermanos, tenía un gran problema, tenía una gran necesidad, que ningún hombre, ningún médico de ese tiempo podía solventarle a este hombre su necesidad. Pero, hermanos, dice la Biblia, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Hermanos, Jesús, si usted lee antes de ese versículo, se dará cuenta que Jesús venía, hermanos, también en su ministerio, venía de predicar, venía, hermanos, de enfrentarse con endemoniados. Dice la Biblia que muchos demonios se manifestaban. Dice que él vivía reprendiendo los demonios, vivía orando por los enfermos, y los enfermos se sanaban. Y en esa ocasión el Señor venía, hermanos, de predicar y de hacer la obra de su Padre. Y entonces la gente estaba allí esperando, porque sabían que Jesús iba a llegar. Y qué lindo, hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar esto, pero qué maravilloso es cuando el Señor Jesús visita nuestras vidas o nuestros hogares. Qué precioso es cuando Jesús es parte, hermanos, del hogar, cuando nuestro Jesús es parte de una iglesia, cuando nuestro Dios, hermanos, es parte de nuestra vida, de nuestro existir. Qué bueno es eso. Esta gente estaba esperándolo. Hermanos, yo no sé con qué corazón lo esperaban, pero aquí dice que lo esperaban con gozo, porque todo les esperaban. Estaban, hermanos, esperando a Jesús
que llegara con sus discípulos. Pero entre toda esa gente que estaba allí esperándole, hubo un hombre que sobresalió de todos ellos. Hubo alguien, hermanos, que dijo: solamente Jesús tiene la respuesta para mi necesidad. Y hoy en día es lo mismo. Solo Jesús tiene la respuesta para esta humanidad. Solamente Jesús tiene la respuesta para el perdido, para el drogadicto, para la prostituta, para todo aquel hombre que está, hermanos, esclavizado por el pecado. Solamente Él tiene la respuesta. Y bendito sea el Señor, hermanos, que nosotros hemos abierto nuestro corazón para que Él pueda entrar y pueda vivir allí en nuestro corazón. Qué bueno es que Jesús sea bienvenido a nuestro hogar y a nuestra familia. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Hermano, yo no sé si usted alcanza a entender. A mí, pues yo le pido al Señor que me ayude. Pero veo a este hombre con el título que tenía, con la posición que tenía, hermanos. Veo a este hombre postrado en tierra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Veo, iglesia del Señor, que no es en vano cuando nosotros de alguna manera, hermanos, los tiramos a los pies de Cristo suplicándole un favor, suplicándole, iglesia del Señor, que Dios responda a nuestra petición, que Dios nos ayude en nuestra debilidad, que Dios nos ayude en nuestra circunstancia. Porque si hoy este día, iglesia, usted pudo levantarse de su cama, yo pude levantarme de mi cama, yo pude andar, pude ir hasta ese lugar de Usulután, hermanos, es por la misericordia de nuestro Dios. Es porque Dios ha sido bueno y Dios es bueno con cada uno de nosotros. Este hombre sabía que la única respuesta la tenía nuestro Señor Jesucristo, porque dice: porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Yo no sé si usted puede entenderlo. Qué dolor más grande había en este hombre. Qué dolor, qué difícil. Y cuando una familia o una madre o un padre pierde un hijo, muchas veces está pequeño, pero queda un dolor para toda la vida. A veces tierno. Y no digamos una niña de 12 años, que ya, hermanos, no sé cómo era con su padre, cómo era con su madre, con qué experiencia, qué recuerdos tenía este padre de su hija. Hermanos, qué impotente lo sentimos nosotros cuando vemos, hermanos, que hay circunstancias que nosotros no podemos resolverlas. Y lo sentimos, hermanos, que no hayamos que hacer. Pero qué lindo es cuando la mujer o el hombre corremos y los postramos a los pies de nuestro Señor. Cuando entendemos nosotros que sin Él nosotros no somos nada. Este hombre dijo, imagínense, pongas a pensar, una niña de 12 años. Me recuerdo cuando mis hijas tenían esa edad, muy cercanas, por lo general las hembras son así. Muchos dicen muy cholla con tata, pero en realidad las hembras, digo, cómo este hombre, hermanos, es su angustia. Pudo saber que Jesús iba a pasar por allí. Y fíjese que en ese tiempo, si querían ver a Jesús, tenían que ir a donde Él andaba o esperarlo a donde Él iba a llegar. Pero mire qué privilegio tiene usted y tengo yo, que a Él no hay necesidad de irlo a buscar por allá lejos, otro país. Solamente importa donde usted esté, donde yo estoy, si nosotros
estamos creyendo en Él y los arrodillamos y lloramos delante de nuestro Dios, hermanos, respuesta vamos a obtener. Siempre habrá respuesta. Siempre habrá respuesta para el Hijo de Dios. Hermanos, que no tenemos la respuesta que queremos todas las veces es otra cosa, pero respuesta siempre hay. ¿Por qué? Porque Dios, permítame, hermano, está malcriado. Permítame que oiga ese sonido. Gloria al Señor. Ya estuvo esto. Entonces, hermanos, qué bueno es que Dios, donde estemos nosotros, no importa que estemos allá por una montaña. Yo tuve que andar por una montaña este día. A veces decimos que nuestro país es pequeño pero hermanos, cuando vamos a esos lugares nos damos cuenta que hay tanto terreno, tanto monte, tanto árboles por esos lugares. Decimos, nosotros estamos tan apretados allá donde vivimos y aquí tanto espacio. Pero hermanos, si aún allí en esos lugares hay iglesias cristianas donde alaban y bendicen el nombre de Dios. Pude ver, hermanos, unas iglesias allí de las asambleas de Dios. Y yo digo, Dios, donde nosotros le busquemos, allí lo vamos a encontrar. En aquel tiempo no era así. Ahora sí tenemos ese privilegio nosotros. Seguimos leyendo y dice, y los que... Perdón, ya me perdí un poco. Aquí. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Cuánta gente, hermanos, andaba donde Jesús andaba una multitud, pero lamentablemente no todos, hermanos, le habían aceptado como el Hijo de Dios. No todos lo reconocían como el Hijo de Dios. Muchos hermanos llegaban, me imagino, a traer su milagro, a traer, hermanos, a que su necesidad fuera cubierta, y luego, hermanos, ya no le seguían. Y mucha gente, hermanos, hoy en día la iglesia del Señor está padeciendo una situación bien difícil. Que hay mucho pueblo, hay mucho, hermanos, mucha gente que uno platica con ellos y dice, no es que yo fui cristiano, no es que yo entiendo de eso, dice mucho. Yo sé que es eso. Yo recibí favores, yo recibí beneficios, yo recibí milagros. Pero dejaron de seguir a nuestro Dios. Dejaron de perseverar, dejaron, iglesia, de creer. Porque ya recibieron de Dios, hermanos, pero cuando vino las cosas difíciles, hermanos, y mejor se alejaron de Dios, mejor se apartaron del camino. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios, hermanos, está pidiendo, que su iglesia debe de perseverar, de seguir. Porque me recuerdo de algo, hermanos, que cuando había unos cuentan de esto de un modo y otros cuentan de otro, pero había una reina que dijo de que ella le tenía más temor a un cristiano de rodillas que a un ejército. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano se postra y busca la presencia de Dios, hermanos, milagros, poder va a obtener. Fíjese que hay muchas cosas que nosotros dejamos de percibirlas, porque dejamos, hermanos, de doblar rodillas como Dios quiere que lo hagamos. Hay muchas respuestas que Dios tiene para nosotros, pero cuando nosotros, hermanos, dejamos de buscar su presencia, las cosas se van atrasando más. Pero aquí estaba, hermanos, otro caso. Vemos otro ejemplo de una mujer, pero dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Vemos otra situación ahí. Vemos, hermanos, que esta mujer había batallado por 12 años con esta enfermedad que es complicadísima. Eso es algo tan difícil para la mujer, hermanos, que
Imagínense si con una hemorragia de 2 meses, 1 mes, como una mujer se pone. Y ya no digamos esta pobre mujer que 12 años había luchado con esa enfermedad. Había, hermanos, buscado los médicos de todo tipo, posiblemente de los buenos, porque hay médicos que son bastante buenos y hay médicos, hermanos, que hacen su trabajo a medias. Pero esta mujer, hermanos, había andado de un lugar a otro buscando respuesta para su enfermedad, pero, hermanos, no lo había logrado, no había alcanzado lo que ella necesitaba. Y dice que estaba, hermanos, era 12 años de estar en eso, y dice que nadie la había podido curar y había gastado todo lo que ella tenía. 12 años de estar gastando. Y dice que el 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de su sangre. Solo meditemos un momento. Y esto que está escrito acá no solamente fue para esta mujer en aquellos tiempos, hace 2000 años. No, hermanos, lo que el Señor, las promesas del Señor fueron a ser para 2000 años, y las promesas del Señor son para la actualidad. Tenemos que entender eso. Hermanos, aunque el momento nos aflija, aunque el momento nos angustie, aunque el momento estemos, hermanos, a punto y pensando que vamos a morir, hermanos, si no es nuestro tiempo para partir de este mundo, no vamos a morir, porque Dios tiene cosas que hacer aún con nosotros. Y por eso no tenemos que tomar decisiones y decir, no, les voy a contar algo. Es bien difícil. Todavía yo estoy tratando de negarme, pero los exámenes pues dicen otra cosa. A mí por años me dijeron, mire, tenga cuidado, usted es prediabético, tenga cuidado. Pero como nuestra dieta, ¿verdad?, aquí en el país, en El Salvador, es de echarle toda la barriga. Y entonces, y de ahí pues, y estando ahí, que de repente empecé a sentir unos síntomas raros, y me fui donde el médico y me dijo, hacerte unos exámenes, y me dijo cuáles. Salí no tan elevado el azúcar, pero sí con 204. Luego yo le dije a mi familia, ¿saben qué? Yo no creo que pueda sobrevivir, porque no, me le dije, sí, que lo que más me gusta es comer, pues. Comer, si eso es lo mejor, aunque no le digo que como igual que otros, pero sí, se me echa de verla. Entonces, negarse aquellas cosas que causan placer a nuestro cuerpo es difícil. Y yo le digo, no, yo de esta me muero. Porque es verdad que por lo menos ya 10 años menos de vida tengo, porque no puede ser. Y me quedé en eso y pensando, y dije yo, Señor, y es culpa de Dios, hermano, porque es culpa de Dios. ¿Cómo pues va a ser culpa de Dios si nosotros tenemos que tener cuidado y precaución? No, si hay muchas, mire, la mayoría de enfermedades que nosotros atravesamos es por nuestra culpa. No tenemos dieta o reparo a veces en comer, y hermanos, pero bueno, empecé ahí me decían en la oficina, me decía, Vicky, qué carita, qué anda. Sí, solo yo sabía. Entonces, pero sabe, llegué a entender algo, y yo, Señor, con enfermedad o sin enfermedad, viviré el tiempo que tú quieras que yo viva. Así, sencillo. Si se mueren los alentados y los
enfermos también. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que vamos a morir cuando Dios quiera que muramos. Claro que hay que cuidarlo, hay que tratar de cuidarlo un poco. He dejado de tomar Coca-Cola, ya no me ofrecen fresco. Agüita, hermano, pero agüita, que tenía que haberlo hecho antes, pero agüita me toca. Y un té de canela y cosas así, pues. El café me lo tomo amargo, eso sí tomo café, pero la mayoría de veces no tomo café. ¿Cuánto me había tomado un café amargo yo? ¿Cuánto? Nunca. Y tortillas, si me comía 3, me como, bueno, a veces se me olvida y me pongo 2, pero, no 4, no, pero sí trato. Pero ¿qué quiero llegar? Lo que quiero llegar, hermanos, es que vamos a atravesar momentos, pero hasta que nos acordemos que nuestra vida está en las manos de Dios, hasta entonces vamos a entender, hermanos, que Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Sí, porque hemos pasado diferentes momentos. Esta mujer estaba en esos días, hermanos, por 12 años sufriendo, pero corrió. Primero fue donde los médicos, no encontró la respuesta, pero sí la respuesta la tenía nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que al instante Dios actúa de esa forma. Él puede hacer los milagros en el instante, o también puede hacerlo de una manera progresiva, poco a poco, porque así suceden muchas cosas. Pero hermanos, a lo que yo quiero y que quede en nuestra mente es que tenemos nosotros, todos nosotros, que postrarnos ante nuestro Dios siempre. Siempre. Es una lucha. Yo lo sé, yo soy carne también. Es una lucha difícil. No queremos a veces doblar nuestras rodillas, buscar la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, pareciera que el mismo diablo se mete y tantas cosas que pasan para que nosotros no busquemos. Pero sí, iglesia del Señor, sin oración no vamos a poder ser vencedores. No vamos a poder. El diablo no le tiene miedo, hermanos, a alguien que tenga 50 títulos en su pared. El diablo no le tiene miedo a alguien, hermanos, que en el culto pueda hablar en lenguas o fuera de la iglesia. Al diablo no le tiene miedo eso. Al diablo le tiene miedo a alguien de rodillas y lleno de la presencia de nuestro Dios. A ese sí le tiene miedo, pero los demás no. Es que el que no ora está vacío. Si yo no oro, estoy vacío espiritualmente. El diablo lo sabe, iglesia. Si el diablo entiende muy bien eso. El diablo conoce a aquellos que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los conoce muy bien. Y no lo podemos engañar. Pero esta mujer, hermano, dice que le tuvo flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro. Y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Cuando llegamos con fe, esta mujer, hermanos, estaba a punto. Yo digo que estaba quizás ya poco, le faltaba para morir, porque 12 años en ese problema. 12 años, hermanos, posiblemente ya estaba demacrada, muy delgada, no sé cómo estaba, la Biblia no lo dice. Pero yo me imagino que estaba así, ya sin fuerzas. Pero esta mujer tomó fuerzas donde ya no habían. Y hermanos, se abrió camino entre medio de la multitud, porque fíjese lo que dice la Biblia, que la multitud lo apretaba. La multitud, hermanos, no dejaba espacio. No sé si usted lo entiende, pero no había espacio, no había lugar, hermanos, para que alguien pudiera llegar hasta Jesús, porque la multitud lo apretaba.
Pero esta mujer dijo: es mi única oportunidad, es solamente Él tiene la respuesta para mi necesidad. Y abrió camino, se metió entre medio de toda la gente que estaba allí, hasta que logró, hermanos, no sé con cuántos dedos, no sé si con la mano completa, pudo agarrar, hermanos, el manto de Jesús. Y hermanos, y esa actitud tuvo una respuesta maravillosa, cual fue su sanidad total. Después de 12 años de sufrimiento, Dios tiene la respuesta para ella y también para nosotros ahora. Dios es así, pero tuvo que hacer algo. Esta mujer tuvo que hacer algo, igual que el hombre Jairo tuvo que ir donde Jesús y postrarse a sus pies. Lo mismo esta mujer lo hizo después, dice pero es 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose, mire qué maravilloso, a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Hermanos, yo sé que Dios tiene poder para sanarme y para sanar a todos acá. Dios tiene poder, iglesia. Dios puede hacerlo. Y eso hay que creerlo siempre. Hermanos, Abraham murió creyendo en la tierra prometida. Él no entró, pero sus generaciones sí entraron. Pero él murió que Dios era fiel a sus promesas. Y hermanos, y aunque nosotros tengamos que partir de esta tierra a causa de cualquier enfermedad, tenemos que saber que Dios es fiel a sus promesas, iglesia. Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Los que fallamos somos nosotros. Pero Dios nunca los ha fallado. Dios nunca los ha dejado. Dios nunca los va a dejar avergonzados, iglesia del Señor. Todo aquel que en Él confía no será avergonzado. ¿Por qué? Porque no estamos confiando nosotros en un Dios, hermanos, de madera, en un Dios, hermanos, que hecho por manos de hombre, que sigue, existen millones de dioses. Nosotros creemos en el Dios de dioses y Señor de señores, que un día dijo que estaremos con Él. Ese es nuestro Dios. A veces creemos que el mundo se ha acabado. A veces pensamos que ya no se puede. A veces creemos que todo se terminó. Pero mientras Dios no diga se acabó, esto seguirá, iglesia, y nosotros seguiremos en victoria si le buscamos. Gloria al Señor. Esta mujer, hermanos, tuvo su oportunidad. Y sigue diciendo, entonces, cuando la mujer, el 48, Él le dijo, mire lo maravilloso, Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo, ¿eh? ¿Sabe? Una de las cosas que le pido a Dios es que en medio de la tormenta, porque si llegan tormentas a nuestra vida, llegan muchas preocupaciones y muchas cosas, angustias, que dejamos nosotros, hermanos, y pensamos como aquí en esta misma, antes de eso, está cuando Jesús va en la barca, cuando dice que, lo voy a leer: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Gloria a Dios. No sé si usted lo entendió. ¿Dónde está vuestra fe, iglesia? Cuando las cosas van mal, cuando nuestra barca está siendo azotada. Así les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Esa pregunta hagámosla nosotros.
¿Dónde ha quedado nuestra fe? ¿Dónde? Y dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ese es nuestro Señor Jesucristo, iglesia, nuestro Salvador, que nos espera en el cielo. Ahí está, esperándolo. Ya preparó el lugar, ya está listo para su amada, para su esposa. Él viene a levantar su iglesia, viene a llevarlos. Y el tiempo, hermanos, pasó, pero que sean algunas palabras hayan quedado en su mente, en su corazón. O sea,